Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Hace unos días terminé de leer un libro muy interesante que tiene por nombre La economía deconstruida, un sobrevuelo socioambiental sobre la economía de estos y otros tiempos, del autor Claudio Sarmiento. Nos muestra una información de la economía un poco más digerible para que esté apta y entendible para todo público. Y me hizo reflexionar que la mayoría de la sociedad que se desenvuelve fuera de la academia, pues su conocimiento sobre la economía y sobre el sistema económico en el que nos desenvolvemos, pues es nulo. Entonces me di a la tarea, pues, de presentar, eh, pues, esta pequeña información para que pueda llegar a esas personas que, pues, se les es difícil adquirir esta información. Traté de hacerla y de sintetizarla lo más posible y de hacerla lo más comprensible para que quede lo más claro. El título de esta presentación tiene por nombre ¿Otra economía es posible o solo es el capitalismo pintado de verde? Aquí básicamente vamos a estar viendo lo que es la economía, cómo se divide, eh, cuál es el sistema económico en el que estamos inmersos, por qué es que seguimos en ese sistema. Vamos a ver tres economías, tanto la economía lineal, la circular y la economía ecológica. Y por último vamos a contestar esta pregunta. Pero antes de comenzar, me gustaría pues comenzar con una frase del escritor Eduardo Galeno. A mí me gustó mucho y dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él y quiero contribuir a esto. Por eso es que me doy a la tarea de hacer estos pequeños videos, porque si tienen algún impacto en una o dos personas, yo ya gané. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es la economía? Hay muchos conceptos de la economía, pero sin embargo, como estamos retomando este libro, pues voy a retomar lo que dice Sarmiento. Básicamente, la economía es una ciencia social que forma parte de un entramado mayor, es decir, la sociedad y, en última instancia, la biosfera. Dado a esto, hay que entenderla y exigir un enfoque socioambiental, ya que es la sociedad y el ambiente son agentes claves para que la economía esté a flote. Básicamente la economía nos atraviesa a todos, todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque viene influyendo en nuestras decisiones, relaciones y posibilidades. Y muchas veces, aunque la veamos lejana, la economía, pues está determinada desde lo global, sí, pero también hasta lo cotidiano. Y puede mejorar nuestra vida, pero también puede generar crisis profundas, tanto personales, familiares, en el Estado, en el país, global. Y también esas crisis están, pues, directamente relacionadas con el ambiente. Ahora, ¿cómo se divide esta economía? Pues básicamente se divide en macroeconomía y se divide en microeconomía, en dos. La macroeconomía se analiza la economía en sus aspectos globales, es decir, en todo el globo terráqueo. Mientras que la economía es más local, se enfoca a estudiar el comportamiento particular de los actores participantes que están inmersos tanto en las empresas, sectores e industrias. ¿Sí? Bueno, ahora hay que preguntarnos en qué sistema económico estamos inmersos. Se dice que desde ya hace muchos años y en la mayoría del mundo, el sistema económico tiene por nombre capitalismo, que nació acompañando a la revolución industrial por ahí de los años 1850. Pero ahora hay que preguntarnos qué es el capitalismo. El capitalismo, según el autor, señala que es el sistema económico político. Aquí ya relacionó a la política,
en que vivimos en este país y en gran parte del mundo, por lo que la mayoría de la gente ya lo toma como natural. Todos nosotros ya no nos cuestionamos este sistema económico. Pero desde mi perspectiva, y quiero compartirles, para mí el capitalismo es un monstruo gigantesco de consumismo y producción que arrasa con todo a donde él se geoposiciona. Para mí, ese es el capitalismo. ¿Cómo funciona este sistema económico? ¿Cómo funciona el capitalismo? Bueno, como podemos ver, Astudillo Moya dice que los medios de producción están en manos de un grupo específico dentro de la sociedad, un grupo muy reducido, llamado los capitalistas, mientras que la mayoría de las personas, todos los que sobran, al no contar con estos medios, es decir, con dinero, pues se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y ese salario es mínimo. Aquí me hago la pregunta, ¿pero por qué accedimos y lo seguimos haciendo? Los capitalistas son muy inteligentes y nos tienen muy bien estudiados y han detectado en nosotros un individualismo que se convierte en egoísmo. Adam Smith en 1996 plantea que el egoísmo es una característica, lo puse en negritas, central del comportamiento humano. Nuestro comportamiento es ser egoísta, ya que promueve el esfuerzo por superar a los demás. Es decir, estamos en constante lucha con nuestro hermano por demostrar que nosotros somos mejores. Esto lo detectó, lo detectaron los capitalistas y dijeron, vaya, si cada uno piensa así, entonces nos va a dar una suma de los esfuerzos individuales que nos va a llevar a un resultado global de producción mejor. Y efectivamente, pero ¿por qué hemos estado manteniéndonos con, con superar, con demostrar ser mejor que el que está a mi lado? ¿Por qué? Porque nos da reconocimientos y recompensas, incentivos no monetarios, oportunidades de ascenso laboral, que si te la dan, el sueldo sube un poquito más, casi sigue siendo el mismo, y estabilidad laboral. Eso es con lo que nos recompensan y nosotros estamos felices, ¿sí? De que seamos reconocidos. ¿Cuál es el fin de producir más? ¿Por qué el capital cada vez quiere producir y producir y producir? Por la acumulación del capital. ¿Qué es la acumulación del capital? Marsh le llamó plusvalía. El valor de lo que produce un asalariado debe de ser superior a su salario. Es decir, eso poquito más o eso mucho más de lo que produce arriba de su salario es llamado plusvalía y es con lo que se queda el capitalista y con eso está acumulando más capital, mientras que el asalariado pues no, solamente está vendiendo su mano de obra. Sarmiento nos dice, y esto es muy importante, la poderosa y necesaria idea de que el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés individuales en un mundo donde 8 personas, escuchen bien, en un mundo donde 8 personas acumulan el doble de la riqueza que otros 3.500 millones de personas. Es más, para explicarlo, si juntamos 3.500 millones de personas, no tenemos la mitad de la riqueza de esas 8. ¿Por qué? Porque ellos tienen el doble. Gracias a la acumulación del capital que se viene generando por la plusvalía. Espero que vaya quedando más o menos claro. Continuamos. La economía lineal básicamente es en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. ¿Qué es la economía lineal? Suele estar pensada desde una lógica lineal en el tratamiento de los materiales que se utiliza. Es decir, se extraen los materiales, las materias primas del ambiente, se industrializan por mano de obra, se comercializan,
se compran por nosotros mismos, los mismos productos que nosotros hacemos, se utilizan y luego se descartan. ¿Cómo es que este proceso sigue y sigue aumentando? Gracias al consumismo. El consumismo, si nosotros nos ponemos un poquito más críticos, viene del ego, de la egocentría que hace rato hablamos. ¿Por qué? Porque queremos estar compre y compre y compre. ¿Por qué? Por el querer aparentar. Eso es la egocentría. Bien. La economía lineal busca que el ser humano adquiera bienes constantemente, reemplazando los desactualizados y obsoletos por otros nuevos, y destinándolo los anteriores como desechos que en su gran mayoría se disponen en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Si no me creen, vean nuestro relleno sanitario, ahí por Mena, Tetla, Mena. ¿Cómo está? Una total tragedia ambiental. Eh, Algunos autores afirman que si nosotros pues continuamos con este estilo de economía lineal, con el consumismo, para el año 2050 se necesitarán 150% más de materiales actuales, 70% más de alimentos y la necesidad de agua y energía aumentarán en un 40%. Y si no lo creen, aquí tenemos una imagen donde básicamente nos muestra el periodo de 1971 al 2023 y los meses. Básicamente aquí que nos señala. Eh, en el libro nos dice que mientras en 1971, aquí, el día de sobregiro fue el 29 de diciembre, como podemos ver aquí arribita, eh, prácticamente no hubo deuda ecológica. Sin embargo, su adelantamiento ha sido prácticamente constante año con año, como podemos ver. Cada vez el sobregiro, año con año, se viene haciendo más. Dice que el año 2023, ponemos el ejemplo, encontramos una deuda ecológica este, el 2 de agosto. Aquí ya entramos en una deuda ecológica. El resto del año, todo esto, es decir, de agosto hacia diciembre, pues vivimos con recursos que debieron ser usados por las generaciones futuras. Lo mismo que todos estos años. Imagínense ya cuántos recursos hemos consumido de las generaciones futuras. Aquí claramente pues también señala que es importante destacar que este indicador es promedio mundial, y no significa que cada país tenga pues, la misma responsabilidad en el agotamiento de los bienes comunes. Claro que sí. Los responsables son los países desarrollados, me atrevería a decir todos los países del norte, que viven a costa de los países del sur o como otros autores lo llaman, los países de la periferia. Me voy a dar la libertad de leer este texto tal y como está, porque es indispensable que lo entendamos. Dice, en las últimas décadas de la economía lineal se ha desarrollado un nuevo concepto que ha agravado aún más las problemáticas planteadas, la obsolescencia programada. Este concepto, como su nombre lo indica, consiste en programar en el diseño de un producto una vida útil deliberadamente más corta, cuando podría ser mayor, lo hacen a propósito, para que el consumidor, nosotros, tenga que comprar uno nuevo. De esta manera se incrementan las ventas a la vez que se multiplica la generación de residuos. Esto abarca desde nuestra ropa hasta nuestros aparatos electrodomésticos o informáticos. La obsolescencia programada actúa de dos maneras, porque el bien se rompe o se inutiliza, se agota una batería, por ejemplo, o bien porque ha salido versiones que lo superan tecnológicamente, por lo que el bien que tenemos actualmente pues ya no es deseado, aunque siga funcionando. El sistema capitalista, como hemos visto, es una magnífica obra de arte
para los que los crearon. Es decir, sobreviven, explotan al ambiente y a la sociedad. Les vende productos que nosotros mismos fabricamos con nuestros mismos recursos naturales, pero cada vez los está haciendo que duren menor. ¿Para qué? Para que haya más consumismo. ¿Por qué? Por la acumulación de capital, es decir, por la plusvalía. A ver si ya va entendiendo, a ver si ya va quedando más claro esta idea. Bueno, vamos a continuar y vamos a tocar un poco la economía circular. La economía circular básicamente es la contracara de la economía lineal. Esta economía es un modelo que busca aprovechar al máximo los recursos prolongando la vida útil de materiales, energía, agua y reduciendo al mínimo la generación de residuos. Todo lo contrario al anterior. Pero aquí nos dice que, pues a diferencia del reciclaje, que solo es la etapa final, esta economía prioriza reducir, reutilizar y mantener los productos en uso el mayor tiempo posible, dándoles otro funcionamiento. Un ejemplo, si este vaso ya no me sirve, en lugar de tirarlo, pues le busco otra función. Entonces, esta economía circular se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación, circular materiales y productos y regenerar la naturaleza. La economía circular nos propone algo muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Básicamente nos propone la estrategia del propietario a usuario, que debemos de potenciar más la figura del usuario y no del propietario. Y hay un ejemplo, el ejemplo del taladro en el vecindario. Digamos que por cada 100 casas hay 50 taladros, es decir, por cada 2 casas hay un taladro. El uso promedio de ese taladro simplemente va de 1 a 2 veces al año y se utiliza por muy poco tiempo para labores domésticas. ¿Cuál es la alternativa que propone la economía circular? Básicamente propone tener 1 o 2 taladros comunitarios, es decir, en esas 100 casas solo va a haber 2 taladros y se va a gestionar lo que es el uso compartido. Entonces, de los vecinos, que básicamente son el propietario, van a pasar a ser usuarios, por lo que nos va a dar un ahorro de materiales y energía. Me parece una buena idea. Proponen también lo de el teléfono celular. Básicamente la economía circular dice, en lugar de comprar, nosotros deberíamos de exigir alquilar por el tiempo necesario, pues un celular. Y eso tendrá un gran impacto en la industria. Es decir, la industria ya fabricaría teléfonos más duraderos, reparables y que se estén actualizando cada determinado tiempo. Nos dice aplicación más amplia, es decir, repetir esta lógica para otros bienes y materiales, que nos daría un cambio de modelo, menos propiedad y más acceso y uso compartido. Esta idea es bastante buena, pero sin embargo, como en todas las cosas, hay críticas. ¿Y cuáles son esas críticas? Miren, y las críticas son buenas, porque ayudan a ir creciendo, a ir viendo nuestros errores. Bueno, los críticos observan que con las reglas del juego actual, como hemos visto, el sistema pues básicamente es la economía y la política. Mientras no haya políticas públicas fuertemente orientadas y una legislación que direccione de manera importante la economía hacia un modelo alternativo, las propias reglas de la competencia encarecerían los productos de la economía circular, ya que tienen a cumplir condiciones y exigencias que los otros productos no. Es decir, si se aplicara esto de los taladros y del celular, ¿qué haría el capital? Pues pondría unos precios exorbitantes. Pero sin embargo, si lo pensamos a fondo, pues aún así estaría bien y valdría la pena. ¿Por qué? Porque estaríamos evitando menos
desgaste ambiental, menos impacto hacia el ambiente, que en este momento de la actualidad se debe de hacer. Pero vamos a continuar. También pues suele cuestionarse la orientación de la economía circular. ¿Por qué suele cuestionarse? ¿Por qué? Porque dice que va hacia una reducción de los impactos ambientales y no a su eliminación. Los críticos dicen que actualmente se debe de buscar su eliminación de los impactos, es decir, que se debe de buscar la eliminación del sistema económico, se debe de buscar la eliminación del capitalismo. ¿Se puede? Desde mi punto de vista, no lo creo. Entonces, como está buscando una reducción de los impactos ambientales, la economía circular, pues da un resultado ineficaz para resolver las urgencias ambientales actuales. ¿Tenemos urgencias ambientales actuales? Por supuesto que sí, los tenemos. Aquí puse a Goodinas 2011, ya que él nos dice, y es algo muy importante, que básicamente da un mensaje de que el dinero no lo compra. Y dice, si bien se puede financiar programas de reforestación, los árboles no crecerán más rápido por más dinero que se tenga. De la misma manera, frente a poblaciones que desaparecen o especies que se extinguen, el dinero no las podrá resucitar. Exactamente. Es decir, que el valor no es igual al precio. Y más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a tocar la economía ecológica. La economía ecológica básicamente se plantea en la base de los principios de la termodinámica, siendo y sugiriendo que el sol es la principal fuente de energía. Absolutamente. Gracias a la energía solar, pues tenemos árboles, tenemos vegetación, tenemos fauna, tenemos todos los procesos meteorológicos, tenemos precipitación, todo el ciclo del agua, tenemos infiltración y gracias al sol vivimos nosotros. Bueno, en este sentido se dice que la ley de la termodinámica establece la pérdida de energía como calor en todo proceso, lo cual es muy importante para reconocer cuáles son las propuestas de transformación y de dicha pérdida es justificada. Esto lleva a pensar en los grandes procesos donde se exportan cosas que arrastran grandes costos ecológicos, formando desigualdades sociales y daños ambientales que pueden ser irreversibles, es decir, una huella ecológica. Yo puedo decir, yo soy muy ecologista, como, no sé, comida que proviene de China, sí, efectivamente, pero ¿cuánta huella ecológica no gastó esos procesos de transición hasta traerlos hasta aquí? Eso también lo debemos de tener en cuenta. Aquí es lo que les decía del valor, que no es lo mismo el precio. En 2003, Skell mostró que el valor de la naturaleza y el costo del proceso en impactos ambientales y la salud tuvo su vuelta. Pone un ejemplo. Mientras que la empresa pretendía generar riqueza monetaria y empleos, los pobladores temían por el daño ambiental que suele acompañar la megaminería. No solo la megaminería, sino todas las empresas transnacionales. No están aquí para darnos riqueza, empleos, tecnología. Están aquí por todos, eh, por toda la mano de obra barata que podemos ofrecerles, al igual que nuestros recursos naturales. Bueno, luego de que los vecinos se organizaran, se movilizaran, se convocó a una pequeña junta y ahí se obtuvo que el 81% de la votación se pronunció por el no a la minería. Así que pusieron en evidencia que el valor de su territorio no es lo mismo que el precio. Pena y Chisterchen dicen que el valor es una determinada acción o un objeto que está estrechamente relacionado con el sistema del valor del individuo, dado que este último determina la importancia relativa de una acción y un objeto
en comparación con otros. Nosotros le ponemos el valor a determinadas cosas. Esta taza para mí puede tener un valor muy alto ya que fue un regalo de alguien muy especial. Sin embargo, para ustedes el valor de esta taza pues puede ser nulo. La economía ecológica también nos da unas estrategias que debemos ir implementando. Básicamente vuelve a escuchar las voces de quienes habitaban y habitan los recursos, los territorios, recupera y reivindica los diversos valores. También nos da otra estrategia que es los clubes de trueque. Ahí podemos ver una imagen de básicamente el nodo de trueque que se hacía en Buenos Aires en el 2002. Básicamente, ¿cómo se llevaría a cabo esto? Pues se abre un espacio donde las personas puedan llevar diferentes cosas, pueden ser semillas, alimentos, cosas materiales que ya no les sirven, y en lugar de tirarlos, pues se lleva a ese lugar y se intercambia por algo que me interesa. Es decir, a mí ya no me interesa este artefacto, pero llega otro habitante con esto que no le interesa y digo, ¿sabes qué? A mí sí me interesa tener un estuche para mis lentes. Dice, pues a mí me interesa tener el gel. Se hace el cambio y así es como se está, pues, aportando a que ya no haya más residuos. Y ya para terminar, eh, quiero contestar la pregunta sobre, ¿otra economía es posible o solo es el capitalismo pintado de verde? Desde mi perspectiva y con lo poquito que hemos visto, para mí no es posible otra economía mientras siga la economía lineal en marcha. Probablemente estemos ante un capitalismo pintado de verde. Efectivamente, el capital siempre va a dejar actuar siempre y cuando de verdad no le genere un contrapeso muy fuerte. Las otras economías, como la economía verde, la economía circular, claro que sí, están creando un contrapeso, sin embargo, no erradican el capitalismo. ¿Por qué? Porque aún nos encontramos en una sociedad donde estamos con el egocentrismo hasta las nubes. ¿Qué se necesita? Pues se necesita regar este tipo de información, se necesita hacer una concientización muy profunda y muy fuerte con el objetivo de crear una racionalidad ambiental, pero una racionalidad ambiental dirigida y enfocada como lo hace Enrique Leff. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Fue muy corta, pero lo quise hacer así. Eh, el libro ustedes lo pueden leer. Esta es la portada, este es el título. Nuevamente lo vuelvo a repetir. La economía deconstruida. Un sobrevuelo socioambiental sobre la economía de estos y otros tiempos. Este libro tiene muchas secciones. Una de esas secciones es lo que les acabo de presentar. Sin embargo, también nos muestra un poco sobre el concepto del desarrollo, cómo se nos ha vendido por un bien y sin embargo es todo lo contrario. En un futuro video pienso tocar ese tema que es muy importante y también que se debe de difundir a nuestra sociedad para ir haciendo una conciencia, ir haciendo también una racionalidad ambiental. Si hablamos de sistemas complejos, en los sistemas complejos siempre hay un alfa. Y en este sistema complejo en el que habitamos, el sistema alfa es el ambiente. Bueno, me despido.